Bueno, bienvenidos nuevamente. En la clase de hoy vamos a estar abordando el tema del cálculo del tamaño de la muestra. Anteriormente hemos visto todos los conceptos teóricos vinculados a los conceptos básicos de muestreo en cuanto a lo que es el elemento de estudio, la población, el marco muestral y demás. También hemos abordado los conceptos relacionados a los procedimientos de muestreo y a los tipos de muestreos que tienen que ver con la forma en que se seleccionaban las personas que integraban la muestra. Ahora estamos en situación de poder hacer un cálculo del tamaño de la muestra, o sea, la cantidad de personas que van a estar afectadas a nuestro relevamiento de datos. Entonces, para eso es importante, en primer lugar, reconocer qué tipo de procedimiento de muestreo estamos trabajando. ¿Por qué? Porque al trabajar con el mundo de las probabilidades, la muestra, su tamaño y posteriormente la selección va a trabajar con probabilidades, es decir, va a trabajar con el mundo de las matemáticas. En cambio, para hacer el cálculo del tamaño de muestra con procedimientos no probabilísticos, el tamaño de la muestra lo va a fijar el investigador con un criterio que él acuerde según algunas variables. Entonces, en primer lugar vamos a ver el tamaño de muestra respecto de los procedimientos el procedimiento no probabilístico. El investigador debe establecer una o múltiples variables que le ayuden a determinar o a fijar un tamaño de muestra determinado. En este caso, por ejemplo, si se quisiera conocer la opinión que tienen los clientes de una óptica con 3 sucursales en Córdoba, el investigador dice, bueno, mi universo o mi población son todos los clientes de las ópticas de las 3 sucursales en la ciudad de Córdoba. Entonces, para arribar un tamaño de muestra, podría partir diciendo que tiene 3 sucursales y que va a hacer una investigación o un muestreo de 5 días en la semana y que va a contar con 2 encuestadores para ese relevamiento que van a trabajar 3 horas diarias. Entonces, considerando estas variables que él ha fijado, se multiplican 3 sucursales por 5 días a la semana, por 2 encuestadores y por 3 horas de trabajo, y hacen un total de 90 encuestas que podría llegar a realizar. Si estuviéramos hablando de un bar, por ejemplo, el investigador podría decidir hacer un relevamiento a la noche y a la mañana durante 3 días en la semana. Entonces tendría 3 días a la semana, o sea, 3 por 2 turnos, mañana y tarde, 3 por 2 son 6, y si tuviera 10 mesas y decidiera trabajar, realizar una encuesta por mesa ocupada por comensales, entonces sería 3 por 2 por 10. Entonces sería un total de 60 encuestas. También podría decir, bueno, tengo tanto dinero y me alcanza para pagar a tantos encuestadores a razón de tantos pesos por encuesta terminada. Los criterios son muchísimos y va a depender del investigador. Pero pasemos ahora al cálculo del tamaño de la muestra respecto para realizar muestreos pertenecientes al procedimiento probabilístico. En este caso, lo primero que hay que determinar es si estamos abordando una variable continua de investigación o una variable dicotómica. Las variables continuas son aquellas que admiten cualquier valor, incluso con decimales. Entonces, una variable continua puede ser el peso de algo, que se mide en kilos y gramos, ¿sí? Podría ser el precio, 300 pesos con 50 centavos, si bien en el día de hoy no hay 50 centavos, es casi irrisorio, pero sí es importante saber lo que es una variable continua o lo que es una variable dicotómica. Entonces, las variables continuas admiten cualquier valor, incluso con decimales, y las variables dicotómicas son aquellas que presentan solo 2 opciones de respuesta, 2 alternativas, comprador y no comprador, o cliente y ex cliente, deseo comprar, no deseo comprar, compra virtual o compra presencial, en fin, siempre son 2 alternativas de respuesta, ¿sí? Respecto entonces de las variables continuas, ¿qué elementos vamos a tener en cuenta? Población de estudio. Recuerden que la población de estudio es el conjunto de elementos disponibles para seleccionar la muestra, que no es lo mismo que la población. La vamos a designar con una N mayúscula. También tenemos que determinar el error muestral, que designamos con una E mayúscula. El error muestral, en conceptos, recordemos un poquito, es la diferencia de información que existe entre lo que la muestra indica y lo que la población es.
Este error muestral se calcula matemáticamente y si no pudiera calcularse, lo establece el investigador de acuerdo a con qué error muestral desea trabajar. O sea, cuál es la diferencia máxima que pueda admitir entre la información que arroja la muestra y lo que la población es. Siempre el error muestral está en función de la variable de estudio. Si yo quisiera conocer el promedio de horas que una persona pasa frente a las redes sociales, bien, el error muestral estará determinado por 1 hora, 2 horas, 5 horas, ¿sí? Entonces, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo calculo el promedio, voy a decir que el promedio de horas en que una persona está frente a la computadora, si mi muestra me dio que pasan 3 horas en promedio y mi error era de 1 hora, diré que las personas que están frente a sus computadoras o frente a sus redes sociales están más o menos 3 horas más menos 1 hora, es decir, que el promedio real de la población está entre 2 y 4 horas. Para eso sirve el cálculo del error muestral, ¿sí? Por otro lado, tenemos el nivel de confianza. Esto tiene que ver con qué tan confiada, qué tanta confianza me ofrece la muestra respecto de la representatividad de los datos, ¿sí? Entonces, qué tan representativa o qué tan abarcativa es mi muestra respecto de la población? Y ese nivel de confianza llega hasta 100. Así como el error muestral mientras más pequeño, más grande es la muestra, porque mientras menos diferencia de información quiero entre lo que la muestra me dice y lo que la población es, va a tener que tender a 0. En cambio, el nivel de confianza es qué tan seguro quiero estar en porcentajes de que mi muestra represente la población. Y en este caso, mientras más se acerque al 100% de confianza, mayor va a ser la muestra, porque quiero estar segura, digamos, de que esa muestra representa a la población. Entonces, para que la represente, mientras más personas de mi población de estudio capture y formen parte de mi muestreo, va a ser más confiable ese dato. ¿Cómo va a estar dado este nivel de confianza? Por una tabla donde se indican los valores de Z. Z es un valor que me va a ayudar a establecer este nivel de confianza según lo que se estima o se calcula en lo que respecta a la curva de dispersión de datos, ¿sí? O sea, Z es la cantidad de desviaciones estándar, ¿sí? Según la campana de Gauss y la distribución normal de elementos, bien. Entonces, Z es la cantidad de desviaciones estándar en las cuales está contenido realmente el promedio de la población. Bien, y por último hay que calcular o saber la desviación estándar poblacional. Entonces, estos son los elementos de variables continuas. Para variables dicotómicas, ¿qué necesitamos? Bueno, también el dato de la población de estudio, también determinar el error muestral, pero en este caso, al ser una variable dicotómica, este error muestral va a estar ligado o presentado en formato de porcentaje, ¿ok? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. También debo determinar el nivel de confianza, también a través de Z, de los valores de Z. Y por último, en lugar de desviación estándar, porque no es una variable continua, sino que es dicotómica y admite dos opciones, vamos a determinar P y Q, es decir, probabilidad de éxito y de fracaso de la variable que se esté analizando. Acá tenemos los valores establecidos por tabla. Hay muchos más valores de esto, pero acá he rescatado los más utilizados para las investigaciones. ¿A cuánto es el valor de Z para el nivel de confianza que desea el investigador? Entonces el investigador establece que quiere trabajar con un nivel de confianza del 95,5%. Esto, la tabla me indica que el valor real del promedio de la población va a estar entre más o menos 2 desviaciones estándar. En investigaciones de mercado, trabajar con un nivel de confianza del 95, 95,5 son los más adecuados. Mientras más nos acerquemos al 100%, mayor va a ser la cantidad de desviaciones estándar en la cual estará comprendida la media poblacional, pero esto también va a hacer que aumente mucho el tamaño de la muestra. O sea, es directamente proporcional. Mayor nivel de confianza, mayor es el tamaño de la muestra. En cambio, el error, mientras menos error muestral permito, más grande es el tamaño de la muestra.
¿Cuándo hay nivel de confianza del 100%? Cuando hago un censo, porque estoy considerando todos los elementos de la población, entonces no hay diferencia de datos entre lo que la muestra me dice y lo que la población es. Cuando hay un error muestra del 0%, cuando tenemos un censo. ¿Por qué? Porque ahí estoy asegurándome que la muestra es exactamente igual que la población. Entonces, a nivel de confianza, con el 100%, representa a toda la población porque considero a toda la población en un censo. Y el error muestral es 0 porque considero a toda la población, entonces no hay diferencia de datos. Bien, habiendo explicado todo esto, vamos a ver ahora las fórmulas. Acá tenemos las fórmulas para variables continuas y para variables dicotómicas. Ambas fórmulas son casi iguales. N minúscula va a ser el tamaño de la muestra, que va a ser igual a Z, que va a estar dado por la tablita que vimos hace un momento, según el nivel de confianza con el que se quiera trabajar. Sigma, que es la desviación estándar de la población de estudio, y el error muestral con el que quiere trabajar el investigador. ¿Sí? Recordemos de nuevo que el error muestral debe estar de acuerdo a la variable que se analiza. Si analizamos edad, el error muestral tendrá que estar indicado en edades. Si hablamos de gramos o de kilogramos, el error muestral serán gramos. ¿Sí? En las variables continuas también tenemos Z, tenemos el error, pero en lugar de tener sigma al cuadrado, tenemos P y Q. Tenemos probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Acá veamos un ejemplo con variables dicotómicas. Entonces, acá tenemos la formulita. ¿Cómo nos damos cuenta? Tenemos que utilizar una u otra fórmula, por los datos que se presentan en la situación del problema. Acá yo les doy el nivel de confianza que se quiere trabajar del 95,5%, el error con el que se quiere trabajar es el 5%, algo que es necesario aclarar. Estos datos no son complementarios, son totalmente independientes. No tienen ninguna relación. Uno es la representatividad y otro es la diferencia de información, ¿sí? No deben llegar al 100%. Si llegan al 100% sumatoria es casual, nada más. Y también doy, en este caso, porque trabajamos con probabilidad de éxito y de fracaso, les doy, en este caso, la probabilidad de éxito, que es 40%. ¿Bien? Acá la problemática es conocer la intención de compra de la nueva línea de productos, de artículos o lo que fuera. Entonces, establecemos de esta manera que P, probabilidad de éxito, equivale a un 40%. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde sale esta P? Bueno, por investigaciones anteriores o por experiencia anterior, la probabilidad de éxito de las líneas lanzadas ha sido del 40%. Entonces, este dato yo lo tengo que sacar de datos anteriores que tengo. ¿Y qué es lo que hacemos? Si tenemos P y ambos tienen que llegar al 100% porque son probabilidades llevadas a porcentajes, entonces, si P es del 40%, asumo que Q, que es la probabilidad de fracaso, es del 60%, ¿ok? Con uno de los dos datos es suficiente como para establecer o dilucidar el otro. Entonces, vamos a la fórmula. La fórmula me dice que tenemos que aplicar Z. ¿Cuánto vale Z para un nivel de confianza del 95,5%? Me voy a esta tablita y digo, ¿cuánto vale el valor de Z? ¿En cuántas desviaciones estándar está el promedio de la población si queremos trabajar con este nivel de confianza? 2. Entonces, a este nivel de confianza le corresponde un valor de Z de 2. Y lo reemplazamos en la fórmula. Quiero aclarar que esto tiene que ver con alumnos, digamos, para poder comprender estas fórmulas o de dónde vienen estos cálculos y cálculos anteriores, es necesario haber visto la materia de probabilidad estadística o tener conocimientos de probabilidad estadística para comprender exactamente los cálculos de Z, los cálculos de desviación estándar, de error muestral. Esos son contenidos que han sido abordados en esa materia. Lo que estamos haciendo acá es rescatar esos contenidos y aplicarlos para el cálculo del tamaño de la muestra. Entonces, sigamos con el ejemplo. Z al cuadrado, ya lo tenemos, lo sacamos de la tablita, por 0,4. ¿De dónde sale 0,4? De este 40%, pero trabajamos todo en términos decimales cuando transformamos
la fórmula. Entonces, 0,4 es el 40% por 0,6, que es el 0,6, la Q que tenemos acá, que es la probabilidad de fracaso, sobre el error muestral. El error muestral es 5%. 5 dividido 100 es 0,05. 40 dividido 100 es 0,4. Y este 0,6 es el 60%, es 60 dividido 100. Entonces, ojo cuando uno coloca la cantidad de ceros en el denominador respecto del error, porque acá es donde ustedes cometen errores. Se comen un 0 o ponen el 5 entero y termina dándoles un resultado equívoco. Después, nada, calculamos todo esto y nos da un tamaño de la muestra. En este caso, con esta información que presentamos acá, la muestra que deberíamos seleccionar para nuestra investigación es de 384 personas. Hay algo que pasé por alto, pero a propósito. Situaciones, supónganse que la intención de compra de la línea de productos, yo soy nueva en el mercado y estoy recién empezando, no tengo experiencia anterior, no tengo trayectoria, no tengo un estudio anterior que me diga las probabilidades de éxito que tengo. Entonces, cuando no se conoce ni P ni Q, o sea, no se conoce la probabilidad de éxito ni la de fracaso, se debe asignar para cada uno de estos valores 50%, es decir, 50% de probabilidad de éxito y 50% de probabilidad de fracaso. Sí o sí se administra con porcentajes iguales, las mismas probabilidades. Entonces, esta fórmula, si yo no hubiera dado la probabilidad de éxito de P con un 40, debería haber sido 0,5 por 0,5. En este caso, como yo sí lo tengo, administro P con un 0,4 y Q con un 0,6 del 60%. Entonces, calculando todo esto, como yo no tengo en este caso una población identificada, puedo asumir que es una población infinita. Ya hemos visto esta terminología, no puedo cuantificar, no puedo acceder, no puedo conocerla. Entonces, si es una población infinita, es una población numerosa y debería realizar una muestra de 384 personas para ver cuál es la intención de compras de la nueva línea. Acá tenemos, bueno, el ejercicio desarrollado, 2 al cuadrado es 4, por 0,4 por 0,6 sobre el error muestral que era del 0,05 al cuadrado, me queda 0,0025. Este es el desarrollo y acá tenemos el tamaño final de la muestra. Repito, al no tener una población de estudio indicada, asumo que es infinita y no se debe corregir el tamaño de la muestra. Vamos a ver ahora qué pasa con las variables continuas. Acá tenemos dos indicadores que conocemos, lo fija el investigador a nivel de confianza, en este caso trabajamos con un nivel de confianza del 95%, y el error que se quiere trabajar es de 0,5 puntos. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no pusimos porcentaje? ¿O por qué ponemos puntos? Bueno, porque acá lo que se desea conocer es la satisfacción de los clientes. Y la satisfacción uno la puede medir en puntuaciones, pueden ser del 1 al 10, pero yo quiero que mi error muestral, es decir, la diferencia de lo que la muestra es y lo que la población es, en términos de satisfacción, el promedio en cuanto a valoración no supere el medio punto, ¿sí? Si estamos hablando de una puntuación del 1 al 10 y la población en general tiene una valoración, pero mi muestra me da otra, bueno, la diferencia entre una y otra no debe ser más o menos 0,5 puntos. Supongamos que el dato que me puede llegar a dar una muestra es que tiene una valoración de satisfacción de 8. Bueno, la muestra dice 8, pero debo asumir con este error que la población está satisfecha con una población de que va del 7,5 al 8,5, porque el promedio fue 8. ¿Se comprende? Es más o menos esa la indicación de cómo funciona el error muestral. Entonces, en este caso lo puse en términos de puntos. El nivel de confianza lo establezco yo y tengo la desviación estándar de mi población, que de dónde la saqué, bueno, la puedo haber sacado de investigaciones anteriores o de experiencias. Vamos a ver qué pasa cuando no se conoce esto. Por ahora nos detengamos en determinar que ya la conocemos y tenemos este dato de desviación estándar poblacional, o sea, la dispersión de datos. Recordemos que
sigma o desviación estándar nos va a indicar el grado de dispersión de datos, o sea, si las respuestas son más homogéneas o heterogéneas respecto del promedio establecido. Si tenemos, por ejemplo, un promedio de edades que va de, perdón, si tenemos una población cuyas edades van de 3 a 90 años, tenemos mucha dispersión de datos, porque hay muchas diferentes edades. Ahora, si tenemos una población que tiene entre 15 y 20 años, hay mayor homogeneidad, o sea, son más cercanas las edades y ahí tenemos una dispersión de datos menor, o sea, menor desviación estándar va a haber. Bien, y tenemos además una población, que en este caso les he dado, de 200 personas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la fórmula. ¿De dónde sacamos 1,96? Bueno, de mi nivel de confianza del 95%, la tablita que vimos anteriormente, a un nivel de confianza del 95% le corresponde un valor de Z de 1,96 desviaciones estándar. Esto elevado al cuadrado. Por 4, que es 4, mi desviación estándar poblacional elevado al cuadrado, sobre 0,5, y pongo 0,5 porque no está expresado en porcentaje. Si esto hubiera sido un porcentaje, acá debería colocar 0,05, pero como acá es puntos de calificación de la satisfacción de los clientes, coloco el error con el que quiero trabajar y es 0,5 y lo elevamos al cuadrado. La resolución de esto da un total de 246 personas que deberían formar parte de mi muestra. Antes de mostrar el desarrollo de la fórmula, es importante determinar que en muchas situaciones, casi en la mayoría diría, el valor de la desviación estándar poblacional, o sea, qué tan homogénea o heterogénea es mi población respecto de mi variable de estudio, muchas veces no se conoce. Cuando yo no tengo este dato estimado de ninguna manera, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos trabajar una muestra, hacer una pequeña muestra, analizar los datos, calcular la desviación estándar de las preguntas del cuestionario que yo hubiera aplicado y utilizar la desviación más grande que encuentre entre los datos analizados. En este caso, el símbolo que representa es S, porque S es el símbolo de desviación estándar para muestra y sigma es el dato de desviación estándar de la población. Entonces, puedo reemplazar la desviación estándar de una muestra anterior por la de la población, o bien, si no tengo ni tiempo ni recursos para sacar una muestra, analizar cada una de las preguntas, calcular la desviación, y no tengo tiempo ni dinero, puedo directamente anular este paso y trabajar con P y Q como si fueran variables dicotómicas. Y ustedes me van a preguntar, ¿por qué variables dicotómicas si estamos trabajando con variables continuas? Pues bien, resulta que cualquier variable continua se puede transformar en dicotómica, y el transformarse en dicotómica me permite trabajar con P y Q, probabilidad de éxito y de fracaso. Pero ¿qué pasa? Tampoco tengo las probabilidades de éxito y fracaso, entonces en ese caso se asignan 50% y 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que no trabajo con desviación estándar poblacional, no trabajo con desviación estándar de la muestra y simplemente utilizo y reemplazo, en lugar de la fórmula de variables continuas, utilizo la fórmula de variables dicotómicas, aún sabiendo que la variable que se analiza es continua. ¿Por qué? Porque la variable continua puede transformarse en dicotómica. Recién dijimos que la satisfacción es un continuo, desde muy satisfecho o muy insatisfecho. Si esto lo lleváramos a números, por ejemplo, podría ir del 1 al 10. ¿Cómo lo transformamos esto en dicotómico? Porque del 1 al 10 admite 10 valores, por eso es continuo. Pero lo llevamos a algo dicotómico cuando podemos decir que sean una puntuación mayor a 5 o menor o igual a 5. Ahí lo transformé en algo dicotómico. ¿Bien? O la gente que está satisfecha, la gente que no está satisfecha. También podríamos analizar la imagen. La imagen es otra variable que es continua porque puede ser desde muy positiva a muy negativa, pero yo la puedo transformar en dicotómica diciendo imagen positiva o imagen negativa. La edad es una variable también continua, pero yo la transformo en dicotómica diciendo mayores de 18, menores de 18. ¿Bien? Entonces, vamos a ver el análisis de desarrollo de esta fórmula. Acá teníamos 1,96
al cuadrado por 4, que era la desviación que teníamos, al cuadrado sobre 0,5 al cuadrado. Nos daría 384 por 16 dividido 0,25. Acá tenemos el total de la muestra calculada para variables continuas. Pero hay algo que no tuvimos en cuenta. Yo les he dado en este ejemplo el tema de la población. En el ejemplo anterior no teníamos población y asumíamos que era una población infinita. Por lo tanto, si es una población infinita, asumo que ese es el total de la muestra. Pero en este caso no tengo una población infinita, tengo una población finita y tampoco es tan grande. Y de hecho, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Yo tengo una población de 200 personas y mi muestra es de 246. Algo pasó, algo está mal. Uno no puede muestrear a toda la población, en ese caso sería un censo, para que hice el cálculo de tamaño de muestra, y además me están faltando 46 personas que no tengo y no dispongo para ello. Bueno, yo acá he hecho un ejemplo extremo para que visualmente sea más fácil de entender o de identificar dónde está la falla, que no es falla, es algo que debe corregirse. Bueno, ¿qué pasa cuando en este caso vemos esto y en otras circunstancias? Lo que tiene que hacer el investigador es aplicar lo que se llama el factor de corrección. El factor de corrección es una fórmula matemática en donde intervienen dos elementos: n sub 0 y n mayúscula. N sub 0 es el tamaño de muestra que hemos calculado anteriormente. En este caso son 246. ¿Sí? Le vamos a llamar n sub 0. Y n mayúscula es la población que tenemos en este caso para conocer la satisfacción de los clientes. ¿Qué hacemos con ello? Volcamos los datos en esta fórmula. ¿Sí? En esta fórmula decimos que n sub 0 es de 246 porque es lo que calculamos anteriormente, sobre n sub 0, 246, más población menos 1, o sea, 200 menos 1, sobre población. El total de esta fórmula me arroja 110 elementos, ¿sí? Ahora, la cuestión es, ¿cómo resuelvo esto para que me dé 110 elementos? Bueno, acá la operación más importante es esta, la que está aquí, luego del signo igual. Entonces, ¿qué es lo que debemos resolver primero para no tener errores? No colocamos todos estos datos tal como están en una calculadora, porque la calculadora lo que hace es separar en términos. Entonces primero me va a hacer esta división, porque acá hay un signo más, y después me va a hacer esta otra división y después va a sumar. Entonces vamos a tener algo equivocado. ¿Cómo debemos resolver? Primero debemos resolver aquí, este numerador. Hago 246 más 199, que sería 200 menos 1. A ese resultado, y solo teniendo el resultado, lo divido por 200. Y recién, teniendo el dato general del denominador, realizo la operación final de 246 sobre el resultado que me haya dado esta operación aquí. Quiero rescatar una cuestión. ¿Cuándo o cómo sabemos que debemos aplicar el factor de corrección? En este caso fue obvio porque mi población era más pequeña que el tamaño de la muestra. Pero hay circunstancias en las que no son mayores que la población. Por ejemplo, yo podría haber, mi fórmula anterior me podría haber dado un tamaño de muestra de 100 personas, de 50 personas. Y yo creer que es correcto ese tamaño de muestra y muestrear a 50 personas o a 100 personas. Bueno, la regla para saber si hay que corregir, adaptar este tamaño de muestra a esta población, decimos corregir en términos de adaptación. No es corregir porque esté mal calculado o haya algo que está incorrecto, sino que corregir significa adecuar el tamaño de la muestra a la población. ¿Por qué? Porque estamos sacando una muestra que es muy grande, estamos desperdiciando recursos y tiempo y costos en cantidad de personas al vicio. Y con menos personas vamos a encontrar la misma información y es la que es más adecuada. ¿Bien? Entonces, si acá los hubiera dado 50, uno cree que es correcto, pero igual 50 es mucho. O sea, con menos personas todavía, también podríamos obtener información representativa de la población. Entonces, volvemos al ejemplo. En este caso fue obvio, pero para darme cuenta si debo aplicar el factor de corrección o no, lo primero que tengo que hacer es ver la población. Veo la población. En este caso son 200 personas. Bueno, la regla me dice, la regla matemática me dice que
Sí, acá lo tenemos. Si n, o sea, mi tamaño de muestra, aquí lo tenemos, es mayor o igual al 5% de la población, entonces aplico el factor de corrección. Vamos de nuevo. En este caso, primero tengo que saber cuánto es el 5% de mi población. Este 5% es la regla matemática, este 5% no varía nunca, no tiene nada que ver ni con el error, ni con el nivel de confianza, ni con nada. La regla matemática dice que si este tamaño de muestra es más grande que el 5% de 200, en este caso, o sea, el 5% de la población, entonces debo corregirla, debo aplicar el factor de corrección. En esta situación, el 5% de la población es 10, ¿sí? Matemáticamente, el 5% de 200 son 10 personas. Entonces, como 246 es mayor que 10, debo aplicar el factor de corrección. ¿Cuántas veces lo aplico el factor de corrección? Una, solo una vez. ¿Y por qué una sola vez si acá el resultado que acabo de dar, que acabo de calcular, me da 110 personas y sigue siendo más grande que el 5% de la población? Bueno, el propósito no es achicar este tamaño de muestra y que sea igual o inferior al 5% de la población. El tema es hacer una comparación y saber si hay que ajustarlo o no. Eso es todo. Y si acá hubieran dado una n igual a 50 personas, también habría sido necesaria aplicar el factor de corrección. ¿Por qué? Porque 50 personas o 50 elementos es mayor, sigue siendo mayor al 5% de 200, que es 10 personas. Entonces, igualmente deberíamos haberlo corregido. Como repaso, entonces, una vez calculado el tamaño de la muestra, ya sea por fórmula de tamaño continua o por fórmula de tamaño de muestra para variables dicotómicas, si yo tengo una población acotada, finita, y ese tamaño de muestra es mayor o igual al 5% de mi población finita, entonces sí o sí debo aplicar el factor de corrección, debo adaptar ese tamaño de muestra a la población que tengo y recién ahí me va a dar el resultado final de la cantidad de personas que van a formar parte de mi muestra. Acá tenemos el desarrollo de esta fórmula para que se comprenda. Primero hacemos esta resolución, que sería 246 más 199, porque es 200 menos 1. Acá tenemos 445. El numerador lo dejo intacto porque es la operación final y más importante. Entonces nos da, esta sumatoria nos da 445 sobre 200. Esa división me da 2,225 y recién ahí al numerador lo divido por este número que nos ha dado de toda esta operación, y el tamaño final de la muestra es de 110 elementos. Entonces, esto sería el tamaño definitivo del cálculo de tamaño de muestra. Y no habría que volver a corregir. Bien, con esto entonces hemos visto toda la parte matemática para hacer un cálculo de tamaño de muestra en el caso de que trabajemos con procedimientos probabilísticos y utilicemos muestreos probabilísticos. Solo en estos casos, porque cuando trabajamos con procedimientos no probabilísticos, el criterio del tamaño de muestra y la selección de los elementos queda a criterio del investigador. Por último, recuerdo que para conocer y comprender mejor estos contenidos es necesario haber cursado o tener conocimiento de probabilidad y estadística para comprender no solamente la simbología de las variables aquí abordadas, sino el cálculo de dichas variables y la información de cada uno de estos elementos. Bien, con esto entonces terminamos el tema de muestreo y lo que respecta al cálculo de tamaño de muestra.